está ubicado en los glóbulos rojos porque pues, son las proteínas de la hemoglobina. Pero cuando fagocita o cuando se introducen los glóbulos rojos a buscar la hemoglobina, tiene un pequeño problema y es el hierro, dado que no lo puede metabolizar y no lo puede destruir, y por esa razón tiene que desarrollar un aparato enzimático para impedir que el hierro, junto con la hemoglobina, ingrese al parásito. Tiene que separarlos. Si el hierro se queda junto a la hemoglobina, pues el parásito se muere por radicales libres. De ahí que, como ustedes lo informaron y lo vieron, varios grupos de medicamentos tienen como mecanismo de acción impedir que el hierro se separe de la hemoglobina y favorecer que el hierro se quede para destruir al parásito. Es transmitido por un vector, eso ya lo tienen ustedes muy claro, que es el mosquito, el Anopheles en este caso, y siempre requiere estos rangos de temperatura para poder infestar a las personas. Siempre temperaturas por encima de los 16 grados centígrados, pero nunca por encima de los 35 grados. Ese es el rango, por eso se considera que es una enfermedad tropical selvática, muy parecida al dengue, que ahora, al dengue y a la fiebre amarilla, que ahora ustedes están viendo que hay un pico de fiebre amarilla precisamente por eso, ¿no? Porque el vector funciona en ciertos momentos mejor que en otras situaciones. En cuanto a la distribución en el mundo, las están viendo ustedes ahí, las que están de color rojo, pues son las zonas donde es común encontrar paludismo. Y que esa enfermedad está todo el tiempo. No solamente aparece por picos epidemiológicos, sino que todo el tiempo se está transmitiendo. Como pueden ver, ahí está África, está una zona de Brasil, que coincide pues con la zona selvática del Brasil, aunque es un poco más extensa, y está la India, el cono de Asia, que casi todo corresponde a la India. Y las que están en color como naranja son los sitios donde la enfermedad se transmite solamente en algunas zonas de esas regiones o países, pero no en todo el país. Por esa razón Colombia, como ustedes se dan cuenta, está metido dentro de esa franja, lo que nos ubica en países que tienen paludismo pero no lo tienen en toda la extensión de Colombia. Ya cuando se mira Colombia, como ustedes lo están viendo ahí, esta gráfica puede ser un poquito complicada, pero los aspectos interesantes, esta es hecha por el Instituto Nacional de Salud. Los aspectos más importantes se muestran acá. Fíjense que la zona más grave de Colombia para paludismo es la costa pacífica, y ahí se encuentran los dos principales plasmodium que producen la enfermedad. El de rojo es el Vivax y el azul es el Falciparum, que son los más frecuentes en Colombia. De hecho, son de lejos, son el 90 y pico %, pero distribuidos entre los dos tienen una prevalencia casi igual, 40 y tantos, ahí la van a ver ustedes ahora, entre Vivax y Falciparum. Nosotros tenemos muy poco ovale y muy poca malaria de los grupos más importantes de Plasmodium. La otra zona, aparte de la Pacífica, donde la enfermedad es muy importante, como lo están viendo ahí, es en los llanos orientales y un poco en el trapecio del Amazonas. Las zonas que están en verde son las zonas de muy baja prevalencia en Colombia, que es lo que se conoce como el estrato 1 de riesgo. El rojo es el estrato 5, es decir, donde la enfermedad es muy peligrosa, y el verde pues es el estrato de muy bajo riesgo. Ahí están los dos rangos en que se transmite la enfermedad. Entonces digamos que para Colombia sería una enfermedad dominantemente de la costa pacífica y del Golfo de Urabá. Ahí es donde nosotros la tenemos muy grande, con un rango menor en la Orinoquía y en la Amazonía. Y fíjense que Vivax tiene la tendencia a ser más que Falciparum, teniendo en cuenta el color rojo y el color azul. Ese es el epidemiológico del 2023, pero que sale publicado en 2024. Bien, cuando se estratifican los casos reportados en el CIVIGILA, se encuentra que el Vivax produce el 49.7% de las infecciones y el Falciparum el 49.5%. Como se dan cuenta, es miti total. Y las formas mixtas pues son otras.
Bien, el ciclo pues lo conocen ustedes muy bien. Lo tenían que informar en un gráfico, no haciendo un tratado de infectología en 20 hojas, sino en un gráfico, porque el cerebro toma mejor la información cuando la puede sintetizar. Sin embargo, varios de ustedes escogieron escribirme una pastoral que pues realmente no me interesaba, no era lo que yo les estaba pidiendo. Entonces el ciclo tiene dos ciclos, tres ciclos realmente. Un ciclo exoeritrocítico, donde el parásito, el Anopheles inocula el parásito a través de la picadura y este ingresa pues por la sangre hasta que llega al hígado, donde crea la primera forma reproductiva que se llama el esporozoito. Este esporozoito tiene que meterse dentro del hepatocito para reproducirse activamente y ahí aparece el esquizonte. Esquizonte quiere decir que cuando uno mira las células que están parasitadas, por ejemplo, ve como dos núcleos. Esquizo quiere decir partido por la mitad. Entonces es como si el núcleo de la célula se hubiera partido en dos. Uno es el verdadero núcleo de la célula y el otro es el parásito reproduciendo. Eso quiere decir esquizonte. En el caso de otras enfermedades, esquizofrenia quiere decir eso, ¿no? Mente hendida. Es decir, la mente, la forma de pensar está como partida en dos. Siempre que da la palabra esquizo quiere decir que algo está como dividido, como partido. Y tisular porque es un tejido fijo. Entonces el parásito se reproduce activamente ahí y cada vez que se reproduce rompe el hepatocito y busca otros hepatocitos. Cada vez que el parásito rompa células y pase a otras células, esas formas móviles se llaman merozoitos. Y se ha encontrado que cuando está en el hígado, cada célula puede tener entre 20.000 y 30.000 esquizontes, que al romper la célula, pues invaden a las que están ahí por continuidad. Se reproduce en el hígado, dependiendo del tipo de parásito, casi siempre entre 4 y 7 días, y después de eso sale del hígado, pero hay unas formas que se quedan en el hígado. Esas formas que se quedan en el hígado se llaman hipnotizoitos, es decir, como si estuvieran dormidos, de hipnosis, como si se quedaran dormidos dentro del hígado. Y eso solo lo produce el Plasmodium vivax. Por esa razón, de una vez les voy diciendo, cada vez que uno identifique vivax, tiene que dar 8 aminoquinolinas, porque son las únicas que pueden destruir los hipnotizoitos que se encuentran en el hígado. Por eso van a ver que cada vez que vean infección por vivax, hay primaquina de por medio, que es la única 8-aminoquinolina que se utiliza para el tratamiento de estas formas que están ahí, atrapadas en tejidos diferentes a los glóbulos rojos. Las formas que salen del hígado, como se pueden mover, se llaman trofozoito. Trofo quiere decir moverse hacia. Entonces trofozoito, y en este caso, pues se mueven hacia los glóbulos rojos, a los cuales van a atacar activamente, por lo que les decía ahora, porque la hemoglobina es el principal alimento del parásito y tiene que buscar glóbulos rojos para parasitarlos. Fíjense que cada vez que un trofozoito se mete a la célula se vuelve a llamar esquizonte, porque la célula se va a volver a ver como con dos núcleos, llámese glóbulo rojo, llámese hígado, donde se metan. Si se ven como dos núcleos, esos ya se llaman esquizontes. Si rompen las células se llaman merozoitos y se van a estar moviendo todo el tiempo, como es el caso acá. Entonces los merozoitos tienen dos posibilidades: una, buscan más glóbulos rojos, o la otra, se vuelven gametocitos, que son las formas sexuales del parásito y son las que cuando el Anopheles pica pasan al Anopheles para reproducirse en el intestino del Anopheles, formando estos huevos. Por eso se llaman ookinetos, son huevos móviles. O quiere decir huevo, kineto quiere decir moverse, y estos huevos móviles van a las glándulas salivares, donde forman ooquistes y están listos para volver a contaminar a una persona. La que transmite la enfermedad es la hembra de los Anopheles. Los machos no se alimentan de sangre, solamente las hembras. Por esa razón, la enfermedad pues, es transmitida por las hembras de los Anopheles y tienen que ser hembras que hayan sido contaminadas y que tengan ooquistes,
porque de lo contrario pues no va a haber ningún problema. El punto es que uno nunca sabe si lo picó una hembra o un macho, y menos si la hembra estaba contaminada o no. Por eso es que la profilaxis tiene que ser un poquito más amplia. Bien, ese es el ciclo. Ahora, en el glóbulo rojo, los esquizontes se comportan siempre destruyendo los glóbulos rojos, pero tienen predilección. Fíjense que el falciparum ataca cualquier tipo de hematíase. Por eso el falciparum da la forma más grave de paludismo, porque destruye desde reticulocitos hasta glóbulos rojos muy viejos, lo que suele dar enfermedades muy graves. Otra cosa, el falciparum es el único de todos que produce vasculitis. Hace que los vasos sanguíneos se inflamen, se une a la pared de los vasos sanguíneos y ocasiona trombosis de los vasos sanguíneos. Por eso es que el paludismo que siempre mata es el paludismo por falciparum. Los otros paludismos no se consideran mortales. El único mortal es el paludismo por falciparum, que produce, de hecho, la complicación más grave se llama la fiebre negra hemoglobinúrica, porque es un estado de hemólisis severa con taponamiento de los glóbulos rojos, insuficiencia renal, convulsiones y muerte. Pero eso solo lo produce el falciparum. Ahora, para desgracia nuestra, el falciparum es casi la mitad de los casos en Colombia. No todos se mueren, ¿no? Todos los que tengan por falciparum se van a morir. Pero no se les olvide eso, el falciparum siempre ataca cualquier hematía. Vivax y ovales solamente atacan reticulocitos. Por eso las formas de paludismo por vivax y ovales se consideran leves. Inclusive hay formas de paludismo por ovales que no dan cuadro clínico. La persona lo único que siente es un poquito de malestar, a veces se pone un tris amarillo, le da 10 días y se le va. El problema es que los ovales son hipnotizólicos también, es decir, pueden quedarse en el hígado. De ahí que pueden hacer recurrencias. Por eso van a ver que en ovales también se utiliza la primaquina cuando uno está manejando el paludismo. Y en malaria solo escogen eritrocitos viejos. Dependiendo de la célula que ataquen, viene la fiebre del cuadro clínico, porque el cuadro clínico del paludismo es eso que ustedes están viendo ahí: fiebre por encima de 38 grados, crisis sudorales, escalofríos. Lo importante es esto: fiebre con escalofríos. Eso es lo más característico del paludismo. Y obviamente, por romper glóbulos rojos, el paciente se pone amarillo. Tiene que haber ictericia. Digamos que eso también es importante. La fiebre a veces lo ayuda a uno a pensar cuál es el germen o el parásito que está produciendo el paludismo. La fiebre en falciparum, en vivax y ovale es cada 48 horas, mientras que la fiebre con el malaria es cada 72 horas. Sin embargo, hay algunos casos en los cuales no, por ejemplo con falciparum, que uno sabe que la fiebre puede dar cada tercer día, cada 48 horas, pues a veces no se da, porque como ataca gran cantidad de glóbulos rojos, pues los va rompiendo en la medida que los melasocitos los invaden. Entonces hay pacientes que pueden hacer crisis de fiebre y de escalofríos cada 24 horas, es decir, muy seguidos. Sin embargo, esa es una forma como a veces se utiliza para identificar el tipo de paludismo que tiene el paciente. Ahora, como el cuento es un mosquito, pues la profilaxis pues es muy simple. Lo primero, impedir zonas de basuras con aguas estancadas. Y digamos que el éxito de toda profilaxis con paludismo no suele ser la fumigación, sino el impedir que haya aguas estancadas, igual que en el dengue, igualito. En la medida que no haya reservorios de agua, que es donde se reproducen las hembras del Anopheles, sobre todos estos mosquitos tropicales, pues no hay posibilidades de que aparezca la enfermedad. Si el control de las aguas estancadas es difícil, el paludismo es una enfermedad de países pobres, como ustedes vieron en el mapa, pues lo siguiente es los mosquiteros. En África, que acuérdense del mapa que les mostré con eso, tiene la prevalencia más grande. En África, como muchos de estos pueblos son nómadas, pues se implementaron estos mosquiteros, que estos se los inventaron en la Organización Mundial de la Salud,
Dice que las personas cuando es de noche simplemente cuelgan el mosquitero y lo fijan al piso. Y ahí pueden pasar tranquilamente la noche. Eso se lo regalan a ellos. Y eso ha reducido dramáticamente los casos de paludismo en el África. Aquí en Colombia, pues desgraciadamente no han copiado esa buena costumbre, pero por lo menos en algunos sitios, cuando les toque trabajar en Chocó, yo he estado en Chocó 4 veces por más de 6 meses, pues ustedes van a ver que en los sitios donde uno se va a dormir, le ofrecen a uno la opción de cama con mosquitero o cama sin mosquitero. Si uno sabe medicina y es inteligente, pide cama con mosquitero y ojalá hartos mosquiteros. Cuando uno se acuesta, descuelga esas cositas y uno duerme delicioso porque el mosquito se escucha dándole vueltas a uno toda la noche. Pero pues obviamente no puede atravesar esa delicia que es el mosquitero. Para Sudáfrica, por ejemplo, tiene esta forma más sofisticada, que es el mosquitero se pega y se puede despegar de las ventanas. Eso también se ofreció para colocarlo acá en el Chocó, pero desgraciadamente aquí no hacen mucho caso con esas bobaditas. Esta sí la utiliza mucho, que es la fumigación, que es muy tóxica. Y, por supuesto, muy importante, los repelentes. Escogí esta foto por 2 razones. Uno, porque el repelente es bueno. 2, porque cuando uno está en una zona endémica no se puede colocar mangas cortas. Eso es un error. Siempre hay que ir con manga larga. No hay que ponerse tan tropicales, más bien tapaditos, porque la hembra solamente pica en las extremidades. No pica en la cara, no pica en las orejas, sino busca los brazos y las piernas. Ahí están los buenos vasos sanguíneos llenos de sangre. Entonces usted nunca va a dar un mosquito en una oreja porque ahí difícilmente encuentra. Pero en una pierna, en un tobillo, en las manos, pues ahí sí la cosa es deliciosa. Bien. Si uno quiere hacer profilaxis medicamentosa, hay unos protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud que se tienen en Colombia. Y el más importante de ellos es la atobacona Proguanilox. Se tienen que dar ambos, ¿no? Recuerden que atobacona es un medicamento y Proguanil es otro. Pero para paludismo solo sirven los dos. Atobacona solamente sirve para neumocystis jirovecii, para la infección en el VIH, pero si se asocia con el Proguanil, sirve para paludismo. Es decir, separados no, juntos sí. 1 o 2 días antes del viaje, 350 miligramos al día, usado desde 2 días antes hasta una semana después. Ese es el protocolo. No se puede utilizar en menores de 5 kilos y en lactantes. Si ese no se consigue, pues está esta opción que sí es muy fácil, porque pues Doxy se consigue en cualquier lado. La ciclina es una tetraciclina muy fácil de conseguir, y fíjense que es igual 1 o 2 días antes del viaje, pero solo 100 miligramos, que es la tabletica de doxiciclina, la que se consigue. Eso sí, desde 2 días antes hasta 4 semanas después. No es simplemente ir al paseo y regresar, hay que seguir usando el medicamento después de que uno salga de la zona de incidencia. La ventaja de la dosis es que las tabletas son de 100 miligramos, entonces uno se toma la pastillita con el desayuno y va muy bien. Ya ustedes saben que el niño no se puede utilizar si están en crecimiento, porque las tetraciclinas son quelantes del calcio y se le van a tirar los dientes y los huesos a chino. Entonces ahí sí, bailitas, hay que quedarse quietos con eso. Tampoco se puede dar en mujeres embarazadas porque atraviesa la barrera placentaria, eso ya lo saben ustedes, y afectan el desarrollo de huesos, uñas, pelos y dientes. Y está la vacuna. Esta vacuna fue desarrollada en España, es por vector viral, es decir, se utiliza un virus, el prototipo es un virus de mico, y a ese virus se le modifica la estructura para que lleve los epítopes del plasmodium. Solo se utiliza en áreas endémicas y sirve para eso. Falciparum. De hecho, es muy exitoso en África, pero como ustedes pueden ver ahí, se utiliza fundamentalmente para prevenir la infección en niños. Esa vacuna no ha tenido mayor desarrollo y desgraciadamente el fracaso está en que no pudo cubrir sino solamente uno de los plasmodium, en este caso el falciparum, pero no, por ejemplo, la forma vivax.
Ahora, ¿cuál es la ventaja que cubre el falciparum? Pues recuerden que el falciparum es inmortal, el que puede ocasionar la insuficiencia hepática y renal, y por esa razón, pues digamos que el valor de la vacuna está en que a la persona le dará otro tipo de paludismo, pero no por falciparum, que es la forma grave. Bien, en cuanto a los medicamentos antipalúdicos, pues volvemos otra vez al esquema. Ustedes tenían que hacer eso en el trabajo, por eso asumo que la cosa está muy bien. Y el ciclo eritrocítico, recuerden que hay 3 ciclos: el exoeritrocítico, el eritrocítico y el esporogónico, que es fuera del cuerpo. Pero en el ciclo eritrocítico es donde están todos los antipalúdicos. Si ustedes se dan cuenta, están las 4 aminoquinolinas, las metanolquinolinas, la artemisina sola o la artemisina con lumefantrine, que es lo que más se utiliza actualmente, y la atobacona proguanil. Recuerden que deben ir juntas. Lumefantrine y artemisinina no. Sí pueden ir separadas, pero aquí en Colombia el gobierno las importa juntas. Es decir, la pastilla viene con ambos medicamentos. En Colombia no se da lumefantrine por separado. La única que no está aquí son las 8 aminoquinolinas, porque las 8 aminoquinolinas son de los esquizontes tisulares, como ya les había dicho, pero aquí también se utiliza la atobacona proguanil. Es decir, si se dan cuenta, el único medicamento que puede actuar en la fase exoeritrocítica y en la fase eritrocítica es la atobacona proguanil. Y las 8 aminoquinolinas solamente actúan con hipnozoitos, es decir, en el hígado, que es donde se quedan las células atrapadas. Eso ya se los he dicho, espero que les haya quedado claro. Las estrategias de profilaxis y prevención, pues todas son del ciclo esporogónico, que son las que acabamos de ver. Muy bien. Paludismo es fácil. El único punto es aterrizar el concepto de acuerdo con el ciclo, y eso no tiene ningún problema. Esa es la gran ventaja de los parásitos, que como tiene un ciclo muy bien definido, uno puede ubicar lo que quieren dependiendo del ciclo de ese parásito. Bien, ahora los mecanismos de acción. Entonces, las 4 aminoquinolinas y las metanolquinolinas impiden que el parásito pueda separar el hierro de la hemoglobina. Por lo tanto, al quedarse cerca, el hierro va a fabricar radicales libres con el oxígeno y va a ocasionar la muerte del parásito por destrucción de radicales libres. 4 aminoquinolinas y metanolquinolinas. Pero, a su vez, las metanolquinolinas bloquean los procesos de replicación del DNA. ¿Listo? Entonces, 4 aminoquinolinas tienen 2 mecanismos de acción. Uno, impiden la separación del hierro de la hemoglobina, convirtiéndose en un tóxico para el parásito por los radicales libres, y el otro, la replicación del DNA. Las metanolquinolinas sí solamente afectan el metabolismo del hierro. ¿Se da cuenta de eso? Bien, las 8 aminoquinolinas, estamos en orden, ¿no? Metanolquinolinas, 4 aminoquinolinas, las 8 aminoquinolinas y la atobacona proguanil tienen el mismo mecanismo, pero diferenciado. Ojo, les explico las flechitas. El proguanil solamente afecta la replicación del DNA. El proguanil solamente afecta la replicación del DNA. La atobacona bloquea los procesos mitocondriales. Cuando se dan juntos, que es lo que siempre hacemos, entonces el medicamento va a tener 2 mecanismos de acción: bloquea los procesos de replicación del DNA y bloquea los procesos mitocondriales. Y las 8 aminoquinolinas, para fortuna nuestra, hacen exactamente lo mismo: bloquean la replicación del DNA y bloquean los procesos mitocondriales derivados del parásito. En resumen, y para no complicarse la cochina vida, atobacona proguanil y 8 aminoquinolinas hacen exactamente lo mismo. Porque recuerden que nosotros no podemos utilizar separada la atobacona del proguanil. ¿Quedó clara la idea? Entonces no hay que complicarse, no se van a complicar con ese cuentico, porque hacen exactamente lo mismo.
pero para fines de farmacología pues diferenciamos una de otra. Ahora, a su vez, la artemisinina y sus derivados bloquean procesos mitocondriales, pero también bloquean los procesos relacionados con el hierro. Es decir, también tienen doble mecanismo de acción: procesos mitocondriales y procesos relacionados con el hierro. Si se dan cuenta, cada cajoncito tiene flechas del mismo color para que les quede seguir fácilmente el mecanismo de acción. Y el lumefantrine, allá al otro lado, el lumefantrine también tiene doble acción. Por un lado, procesos mitocondriales, y por el otro lado, los relacionados con el hierro. En resumen, lumefantrine y artemisinina son idénticos en cuanto a su mecanismo de acción. Proguanila, tobacuana y 8-aminoquinolinas son idénticos en su mecanismo de acción. No hay ningún problema. 4 aminoquinolinas tienen una acción doble, y la única que tiene acción sencilla, única, son las metanolquinolinas. Ese dibujito está en sus conferencias, el texto guía que ustedes tienen ahí colgado, no tiene ningún problema en ubicarlo. No, de milagro no me está preguntando que después de que le dije buenos días, ¿qué está diciendo? No se estrese, que ahorita le viene un resumen mejor. Las siguientes diapositivas son un resumen mucho mejor de eso, para que le quede más claro. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿quiénes pertenecen a cada grupo? 4 aminoquinolinas son 3: cloroquina, hidroxicloroquina y amodiaquina. Todas sirven para ataque agudo, que son los esquizontes hemáticos. Ataque agudo, es decir, las que van directamente al glóbulo rojo a destruir glóbulos rojos. Pero ojo, la amodiaquina también se utiliza en profilaxis, por eso está separada. Pero estas tres bellezas, todas sirven es para ataque agudo es decir, esquizontes hemáticos. De las 8 aminoquinolinas solo hay una que ya se las he nombrado muchas veces, que es la primaquina, el neoquipenil. Fíjense que se llama cura radical. ¿Por qué? Porque cubre esquizontes tisulares, es decir, destruye hipnozoitos, si lo quieren colocar de esa manera. Son medicamentos diseñados para destruir hipnozoitos. Y las metanolquinolinas, que son quinina, quinidina y mefloquina, también son para ataque agudo, esquizontes hemáticos, igual que arriba. Pero ojo, la mefloquina es muy buena frente a Vivax, por eso está ahí. Pero a su vez la mefloquina también se utiliza como profilaxis. De estos hay unos que tienen otras implicaciones medicamentosas. Hidroxicloroquina es una belleza en artritis reumatoidea, porque impide las deformidades de la artritis reumatoidea. Por esa razón ustedes van a ver que hidroxicloroquina en Colombia se vende a 3 manos, pero no por paludismo, sino para la artritis reumatoidea. Es uno de los pocos medicamentos que impide la deformidad de la artritis reumatoidea y que se utiliza a la dosis de 100 miligramos diarios por el resto de la vida de la persona que tenga esa enfermedad, para que lo tengan en cuenta. Y la quinidina es un antiarrítmico, se utiliza en la enfermedad del corazón. También se vende a 3 manos. Ustedes van a ver que no es por paludismo, sino por arritmias cardíacas. Es uno de los mejores antiarrítmicos para arritmias supraventriculares. De hecho, yo lo utilizo. Yo como paciente no, sino como médico. Se llama quinidin durules y eso impide las arritmias cuando hay lesión del nodo auriculoventricular. Es un muy buen medicamento. Los otros sí van para paludismo todo el tiempo. El siguiente grupo son la artemisinina y sus derivados. Son 3: artesumato, artemeter y artemotil. En Colombia puede ser cualquiera, porque esto es por importación. Y fíjense que también es esquizontes hemáticos. Solo que cualquier derivado de la artemisinina se puede utilizar como profilaxis. Así que para profilaxis ya llevamos 3 medicamentos.
La única diferencia es que aquí la profilaxis no es selectiva, puede ser para cualquiera. De todas formas, si es para ataque agudo, es lo mismo que los otros. La única que no va para ataque agudo hasta ahora es la primaquina, que recuerden que es cura radical por la destrucción de los hipnozoides. De los hidroximetilfenantolenos, pues está el lumefantrine, que siempre en Colombia, como les digo, se compra unido con artemisinina. Ese es para ataque agudo. Nada más, solamente. Y hay unos antibióticos ahí que ustedes vieron que estaban ahí, que son la doxiciclina, la tetraciclina y la clindamicina. Ya les había mostrado el protocolo para profilaxis con la doxi, tableta de 100 miligramos 2 días antes y hasta 4 semanas después. Tetraciclina no se usa mucho porque es que la tetra son tabletas de 500 miligramos y hay que darla 4 veces al día. Entonces el paciente no se va a tomar eso, pero está ahí incluida. Y la clinda no se utiliza para esto porque se deja para el manejo de otras cosas. En algunos casos complicados de falciparum se utiliza, pero digamos que clindamicina tiene muchas indicaciones con bacterias y por esa razón no se utiliza mucho en el manejo de parásitos. Bien, y como pueden ver, esos son, hablando ya de tratamientos, serían resistencias, casi siempre asociadas, por ejemplo, hablando de resistencias, no de profilaxis, sino hablando de resistencias, doxiciclina con artemisinina y lumefantrina. Es una de las que más se utiliza para resistencias. Bien. Por especies. Diremos esto entonces por especies. Entonces, para falciparum, la primera opción siempre es artemisinina, lumefantrina. Primera opción para falciparum, artemisinina, lumefantrina. Si no se tiene esa opción, la siguiente es quinina más clindamicina. ¿Listo? Este ya es del protocolo de manejo de paludismo en Colombia. Entonces, primera opción siempre, artemisinina con lumefantrina. Segunda, quinina, sulfato con clindamicina. ¿Sabes? Está hablando mucho. Ya me tiene nervioso. Y usted sale en 3 minutos y no se queda quieta. ¿Sabes? Bien. Vivax. Primera opción, cloroquina primaquina. ¿Se acuerdan lo que les dije de los sinusoides, no? Fíjense que aquí entra la primaquina. Es decir, que en el Vivax yo tengo que destruir el parásito en el glóbulo rojo, pero doy primaquina para destruir el parásito en el hígado, el que se puede quedar por mucho tiempo. Y si no puedo utilizar cloroquina primaquina, artemisinina, lumefantrina. Van a ver que aquí a veces la gente se brinca el protocolo y coloca de una vez artemisinina, lumefantrina. La cloroquina lleva en el mundo 150 años y ya digamos que las resistencias son muchas, pero se puede utilizar, todavía se puede utilizar. Las formas mixtas son falciparum más Vivax. Fíjense que de entrada, como les decía ahora, es artemisinina, lumefantrina, que es la primera opción de falciparum, y como les decía ahorita, mucha gente se brinca la opción de una vez colocar artemisinina, lumefantrina, pero obligatoriamente, por haber Vivax, hay que colocar primaquina. Siempre que la infestación tenga Plasmodium vivax, hay que colocar primaquina. Eso es obligatorio. Para destruir los hipnozoides, es decir, los que están en el hígado. Ya que la acción de la primaquina es ahí. ¿Queda clara la idea? Siempre que vean vivax en algún lado, primaquina. O la malaria también la utilizan, pero digamos que como aquí en Colombia eso no es común, para nosotros funcionaría con los casos de Vivax. Y aquí está ovale y malaria, que son raras. Fíjense que siempre es cloroquina, pero con primaquina, porque estos dos también tienen posibilidad de hipnozoides. Entonces, cloroquina más primaquina, igual que la primera opción del Vivax. En resumen, siempre que haya hipnozoides, la primera opción será cloroquina primaquina. Siempre. Porque es lo que permite lo que se llaman las curas radicales, es decir, la erradicación definitiva de la enfermedad. ¿Listo? No, yo no voy a pasar todavía, sino que sí les quedó claro. Ahora sí le quedó claro lo que quería hacer. Le dije que era mejor este pedacito.
Bien. ¿Puedo seguir? ¿Sí? Listo, 3 cifras. Saquen una hojita. Ah, yo les había dicho que les hacía evaluación. Ustedes ya las